Muy buenas noches, bienvenidos a El Salvador. Qué rico volvernos a reencontrar. 8.com, rompiendo esquemas. ¿Por qué? Porque aquí conocemos a los salvadoreños que han puesto y siguen poniendo el nombre de nuestro pulgarcito de América muy, pero muy en alto. Aquí hablamos con políticos, hablamos con artistas, hablamos con músicos, hablamos con personas que han tenido una aportación muy importante para nuestro país dentro y fuera del territorio salvadoreño. Esta noche vamos a hablar con un arquitecto, pero también es maestro pintor, con un salvadoreño que ha dejado huella precisamente en muchísimos lugares cuando usted compran sus obras de arte. Vamos a hablar con Carlos Párragas, Cañas, pero usted ve la firma y el sello como Carlos Párraga en estas obras arquitectónicas, si lo podríamos decir, donde está poniendo su sello. De eso vamos a hablar, pero de toda la trayectoria, de sus orígenes, de cómo llega esto. Aguánteme un ratito, le presento el siguiente resumen. Esta noche en 8.com. Andrés Ángel, bienvenido, feliz noche, muchísimas gracias por acompañarnos, te agradezco tremendamente el tiempo dedicado al pueblo salvadoreño, un placer, ¿cómo estás? Yo nací en San Salvador, la verdad, desde que yo tenía 4 años, mis padres me regalaron un pianito de juguete y ahí tuve mis primeras nociones musicales, sacando tonadas de caricaturas a oído. Luego me encantó tanto que se convirtió en una gran pasión para mí. Yo venía y escuchaba en ese tiempo en el CD player. Me encantaba escuchar a Raúl Di Blasio, Richard Clayderman. Cuando uno le dice a los padres que quiere dedicarse a la música, es como que muy impactante y tienden a sorprenderse mucho y decirte que de esto no la vas a hacer. Pero la verdad es que esto es una carrera como cualquier otra. Es un emprendimiento, es como ser un empresario y se puede salir adelante. Pero lo más importante es que siempre tuve el apoyo para poderme dedicar a lo que yo soñaba, a lo que yo quería. Mis papás siempre se preocuparon por darme una buena formación. Yo me gradué del Colegio de la Matepec, allá, y siempre tuve una formación tanto en casa como en el colegio de buenos valores que me ayudaron a ser responsable, a enfocarme y a ser perseverante para luchar por lo que yo quería. He encontrado el apoyo de distintos empresarios en El Salvador, amigos míos, que han creído en mi carrera, que han creído en mi sueño. Podría mencionar una larga lista, pero me ha apoyado mucho el doctor Mario Enrique Ancalmo, don Víctor Jorge Saca, don Filo Simán, que en paz descanse, don Víctor Silgi, José Eduardo Montenegro. Hay muchos empresarios que han apoyado mi carrera, el doctor Rodrigo Brito. Siempre lo mejor en análisis en 8.com. Y bueno, señores, como ya lo habíamos adelantado, el señor Carlos Párraga está con nosotros, un pintor, un maestro pintor, arquitecto, vamos a hablar de todo con él. Carlos, feliz noche, un placer. Muy buenas Gracias noches. por acompañarnos. Qué placer estar con ustedes, de verdad qué oportunidad singular. Gracias, Carlos. Sin lugar a dudas, para nosotros es la oportunidad para darles a conocer sobre este toque, este don que Dios le ha dado de poder pintar realidades, que vamos a hablar de diferentes tópicos, como por ejemplo en los periodos en el cual se desarrolló la pandemia. Carlos, coménteme un poquito cuáles son sus orígenes, a dónde nació, de dónde es oriundo usted. Yo soy de San Salvador, Sergio, Okay. y he pasado toda mi vida aquí. En realidad me he formado acá, estudié arquitectura en la Universidad Alberense. Ejercí desde que estudiaba, pero ejercí muy poco tiempo porque inmediatamente me gradué, comencé a trabajar en la pintura. Gracias a Dios hubo un momento a donde esos oficios coincidieron. De hecho, la formación en la arquitectura tiene una base artística enorme. Es una de las bellas artes.
Entonces, la complejidad de la educación en diseño y de la educación espacial a mí me dio enorme base. Y cuando comencé a pintar fue a través, si usted recuerda este restaurante Pueblo Viejo. Sí, claro. Había un mural en el fondo sí. y ese mural lo hizo la compañía con la que yo trabajaba. Entonces yo comencé a pintar porque el director de la compañía, un arquitecto muy prestigioso, me pidió que hiciera un modelo, un diseño para que otros colegas pintaran el mural, y a partir de ese momento yo sentí que era una actividad súper gratificante, súper fácil para mí, sentí que tenía mucha ventaja en eso. Yo obviamente tenía mi educación como ilustrador en la arquitectura y el paso fue sencillo, fue natural y se dieron las oportunidades en un momento también a donde acababa de terminar la guerra y había un entusiasmo renovado en la nación. 1992. 96. Ok. Del quinquenio. Por esos años, listo. Por Carlos, esos años. ¿dónde estudió? En la Universidad de Albert Einstein. No, antes. Quiero hablar de sus orígenes. De la infancia. En la infancia. Yo me gradué del Colegio Liceo Salvadoreño, del cual estoy muy orgulloso. De los maristas. Queridos amigos de mi promoción 85, todo el amor, los mejores deseos, porque son gente extraordinaria que han ido muchísimo, que ha aportado mucho al país. Sí, sin duda. Uno de ellos es el hermano León. El hermano León es una figura recortada, Claro. ese es un hombre larger than life, que hizo muchísimo por la educación marista. Por ahí vi a Paquito Pallavicini. Paquito Pallavicini, Por ahí yo lo vi, quise ser músico. Mi hermano estudiaba en el liceo. Claro, y yo comencé estudiando música con Paquito Pallavicini. Lamentablemente no era ese mi talento, pero le quiero decir, lo señalo como una personalidad muy singular que nosotros marcó su vida. y que no terminamos de valorar la estatura artística de Paquito Pallavicini, formado académicamente en Europa y además un creador de la estatura de Fernando Yorta en la pintura, que es capaz de traer el arte de alto nivel, de alta complejidad y a la identidad personal del país. De nuestro país, Gracias. claro. Yo voy a hablar de eso, yo tengo un apartado, porque cada persona que me acompaña acá, Carlos, yo pues le pregunto acerca de muchas veces si resulta ser ingrato un pueblo, si resulta un país, la gente, su gente, en el no reconocimiento del talentazo que puedan tener. Lo voy a dejar en la gaveta ahorita porque quiero seguir conversando con usted. ¿Toda su vida estudió en el liceo o fueron...? No, toda mi vida. Toda su vida, de la listo. preparatoria. ¿Se graduó de bachillerato? De ahí mismo. Listo. Sí. ¿Qué bachillerato escogió? El físico-matemático. Físico, o sea, era bueno para la matemática. Ya traía el tema de arquitectura porque ahí se necesitan muchos números, ¿no? Fíjese que hay una paradoja. Absolutamente no soy un talento en las matemáticas. ¿Pero le gustaba? Le voy a ser sincero, no. No. Sí. Entonces, a mí me gustaba, pero me asustaba. Así es. Matemática. Entonces, pero fíjese cómo es la vida. Yo en este momento de mi vida, a mí me gusta mucho el tarot. ¿Así? Sí. Y entonces... Signos zodiacales y todo eso. Exactamente. ¿En serio? Y en esas cartas, a mí una de las cosas que me indica que es necesaria para mí es desarrollarme en el área de la matemática y de las finanzas. Okay. Entonces, y es obvio, porque usted puede ser un artista muy talentoso, pero el mundo es un mundo de negocios. ¿De dónde nace esa situación del tarot? Históricamente el tarot. No, usted, la práctica. Si viera qué interesante, mis pinturas todas tienen que ver mucho, digamos que es un estilo de pintura intimista. Quiere decir que trata con los problemas personales del creador y del ser humano en general, del ser humano. Entonces la psicología para mí es una cosa importantísima. Una de las grandes figuras de la psicología es Carl Jung, quien formula esta teoría del inconsciente colectivo. Es decir, ese inconsciente colectivo está configurado por una serie de arquetipos que todos comprendemos y entendemos. Estos arquetipos son de distinta naturaleza, pero resulta que encuentra también en el tarot un eco magnífico, y yo a partir de ese contacto con los arquetipos del destino humano y de, por ejemplo, esta otra gran narrativa que ahorita es fuente de inspiración
digamos, en el mercadeo a todo nivel, en el storytelling que decimos. Ahora en el arte eso es igual. Ahorita no es tan, venimos de una etapa de arte a donde el concepto es importante y no va a dejar de serlo. Sí. Pero de repente la capacidad de contar historias hoy día es en todo ámbito importantísima. Sí, Carlos, ¿no le está dejando su vida en el tarot, le pregunto, porque yo ya lo he escuchado, al azar, a la suerte? Porque muchas veces usted ve el signo zodiacal y lo que le podría o no pasar ese día. Correcto. Pero muchas personas lo leen o lo reciben y no pasa y se desaniman. Correcto. Y de pronto ya no, como que va cediendo independencia a usted. Correcto. A lo que, es decir, porque puede estar marcado su futuro, pero al final quien lo determina y quien lo escribe es usted mismo. Correcto. Entonces, ¿no se lo está dejando como al azar a lo que otro le pueda decir? Fíjese que eso depende de la persona, Sergio, porque resulta que usted ve que en toda religión hay personas que reciben las verdades de manera superficial. Y en toda circunstancia en la vida hay personas que también tienen ideas de la vida rígidas. Entonces, yo creo que si usted permite que una carta le domine su destino, como que si otra persona le domine su destino, está igual de fregado. Creo que lo magnífico de todo sistema de autoexamen es que lo empoderan más a determinar su destino con criterio más esclarecido, digámoslo así. Entonces, no es para todas las personas, sin ninguna duda, eso. Y cuando usted de alguna manera comienza a leer, a integrarse por esos arquetipos que le decía, también reflejan el viaje del héroe. En este storytelling fever que vive nuestra cultura, la idea del viaje del héroe, que es un progreso de la persona, de la figura central, a través de una serie de eventos que lo transforman, es precisamente ese el paradigma en las cartas. Listo. Carlos, ¿qué pasa luego cuando usted llega a la universidad? ¿Por qué se decanta por la Universidad Albert Einstein? En ese momento, la guerra había sacado de la Universidad Nacional a los mejores docentes y arquitectos. Es cierto. Fue un momento además a donde la arquitectura tenía figuras muy importantes que usted, quiero que recuerde que antes que nosotros tuviéramos internet y acceso a, digamos, toda la diversidad de recursos técnicos que habían, ser arquitecto o ser creador de verdad implicaba una, digamos, exploración y un proceso creativo más riguroso, porque hoy día la fuente de inspiración puede venir de muchos lugares y es más sencillo. Perdón, no quiero decir que la creatividad sea sencilla, sino que tenemos muchos más recursos. Entonces, en la Albert Einstein estaban esos arquitectos. Era una universidad que a mí, yo fui a visitar varias, inmediatamente entré a la Albert Einstein, la atmósfera de la universidad me gustó mucho. Entonces, decidí que por intuición, ahí podía yo estudiar magníficamente. Okay. Entonces, y así fue. ¿Usted trabajaba y estudiaba? Trabajé y estudié a partir de mi segundo ciclo. ¿Por qué? ¿Para pagarse la universidad? Mi papá tuvo un accidente. Mi papá tuvo un accidente que fue un accidente serio. ¿De tránsito? Fíjese que sí, y lo incapacitó durante mucho tiempo. Sí. Bueno, mi padre murió en un accidente de tránsito cuando yo tenía 1 año 5 meses. Que lo lamento, de verdad, Sí, trágico, claro. trágico, sin ninguna duda. Y entonces en ese momento, mis padres, que los amo y que me han dado todo en la vida, pero él estaba incapacitado en ese momento y tuve que trabajar. Gracias a Dios yo viví en un sector a donde muchos arquitectos tenían sus oficinas en el pasaje Carbonell. Y entonces mi papá, habiendo sido ingeniero civil él mismo, me había presentado a muchos de ellos que eran sus amigos. Y entonces yo trabajaba a 1 cuadra de mi casa y con arquitectos que además tenían, digamos, una confianza más de nivel de amistad con mi padre, y por supuesto conmigo me dieron gran apoyo. Me dieron gran apoyo. ¿Los nombres de sus padres? Hay de Cañas de Párraga, mamá
te adoro, ¿Lo gracias conserva? por todo. ¿Los conserva los dos todavía? Mi papá muerto, mi papá es finado desde el 97. 97. Y él era Carlos Párraga Quintanilla. Como no, el que le, pues, le deja Correcto. a usted un prestigio, su nombre, un legado. Claro. Y el legado también es de mi casa, porque mi mamá coleccionó cuadros, muchos de ellos ¿Le muy gustaba buenos. a ella Sus el amigos, arte, las sí, diferentes sí. expresiones? Ella tenía una sensibilidad por la pintura, mi papá por los libros, mi hermana es escritora, una escritora con un reconocimiento. Eso le iba a preguntar, ¿cuántos hijos? Solo nosotros dos. Su hermana se dedica eminentemente a escribir. No, ella tiene su profesión, es ingeniero electricista y es una mujer que es brillante en la matemática, por cierto, Sergio. ¿Sí? Ha manejado su programa La Bohemia en Radio YSUCA durante, ¿qué? 20 años. Qué bueno. Entonces, La vamos a invitar. Por favor, La porque vamos es a una invitar por seria, acá. es una seria No, activista ya lo cultural, estamos haciendo Aida. acá a, a Televisión Nacional. La vamos a invitar a su Compromiso, hermano. compromiso, Aida. Y va a ser un placer. Al salir de aquí, dígale por favor que Claro. nos encantaría tenerla acá para hablar acerca de literatura y sus orígenes y todo. Sí, y es admirable en el sentido de que yo la considero muy talentosa y de verdad tiene un reconocimiento magnífico. Qué bueno. Carlos, ¿usted es casado? No, soy ¿Tiene soltero. hijos? No. 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 Ok. Cuénteme cómo es que se da ya la incursión propiamente, o sea, a su profesión, a la arquitectura, pero cómo compagina. Yo sé que hay una simbiosis, yo sé que Claro. hay una relación entre la arquitectura y esta expresión Claro. de arte que usted realiza, pero ¿cómo es que se decanta por las dos cosas? ¿Cómo llevar el tema a la par? Resulta que en esa época que yo les señalaba, 96, 97, hubo un auge de la cultura. Recuerdo un evento singular, intercambios culturales. Fue una iniciativa que el gran artista Robert Rauschenberg, junto con Christy Turlington, que era modelo salvadoreña, crearon una idea que se llamaba la Pupusa Party. Discúlpenme si estoy equivocado, creo que eso era, pero de esa manera ellos canalizaron fondos para el desarrollo cultural en El Salvador. En ese momento, intercambios culturales también estaba muy activo. La Fundación María Escalón de Núñez también fue una iniciativa, un espacio cultural que estaba muy pujante en ese momento. Y entonces todas esas instancias auspiciaron un gran interés por la comunidad de jóvenes artistas. Un día llega mi papá a la casa, al estudio, yo estaba haciendo unas acuarelas, recuerdo, para un negocio. En ese momento yo lo veía solo como un negocio, pero mi papá pone un recorte de periódico en la mesa y me dice, mira, lee esto, yo digo que lo hagas. Y era una invitación a un concurso de pintura patrocinada por un banco, Bancasa en aquel momento. Y entonces, no papá, yo que voy a hacer eso en realidad, hacerlo. Mi papá también tenía muchos amigos pintores, uno de ellos era el maestro Neri y él le decía, estimularlo. No sé si había visto algún trabajo mío, pero supongo que la empatía con relación al hijo de su amigo pintor lo empujó a mostrarle el anuncio. Y entonces finalmente lo hice y resulta que gané, recuerdo, un segundo lugar. El concurso se mantuvo, gané primer lugar en una edición posterior. Eso nos permitió a quienes tuvimos esos premios, que eran, digamos, el handiwork del maestro Roberto Hueso, que era, digamos, quien había concebido ese programa cultural, y quienes usufructuamos esos beneficios tuvimos la oportunidad de viajar a México junto con él, a ser tutoriados por él y maestros mexicanos en esta cuestión. Posteriormente apliqué a una beca para estudios, digamos, estancia artística era el tema, en suelo mexicano, lo cual fue una experiencia maravillosa en el año 2000, en la escuela en Jalapa, Veracruz, en la Universidad Veracruzana y en la escuela de San Carlos en México Distrito. Y entonces, una experiencia singular. Luego tuve la oportunidad de hacer una beca de estudios en Londres, justo después de México, y con una beca también de la lotería, es decir, ellos reparten fondos a través de una lotería para instituciones educativas. Entonces, en ese momento, ese contacto, yo tuve que dar clases en lo que llaman las Midlands, y entonces a peques y adolescentes nunca había dado clases.
Y me encantó la experiencia de dar clases. A mi regreso acababa de pasar un fenómeno socioeconómico que llamaron la terciarización de la economía, que es como una burbuja inmobiliaria. Entonces, todos mis clientes anteriores que eran del gremio cafetalero, del grupo social cafetalero, porque el café fomentó una tradición cultural enfocada en el amor a la tierra y, digamos, al patrimonio arquitectónico, a la arquitectura vernacular, al pueblito. Entonces, es aún hoy maravilloso. Ahora, pero toda esta gente estaba muy caída por los problemas económicos, también la caída del precio del café en aquel momento. Se desmoronó el negocio. Entonces yo no tenía qué hacer, estaba desconectado y un día un amigo me dice, ¿por qué no? Mira, este mutuo colega en la Universidad Matías, anda a platicar con él. El colega era el colega pintor y poeta también Javier Alas, a quien le agradezco mucho ese indique hasta la fecha. Y estuve con Jaime Escobar, que me presentó al arquitecto Luis Salazar Retana, ya afinado, pero una personalidad también en el mundo del arte que todo el mundo recuerda como un crítico de arte y un escritor de una fantasía y una palabra. El don de la palabra, vos sabés, una persona que habla y te hipnotiza. Entonces él fue decano de arquitectura en la Universidad Matías, me acogieron, me protegieron, me educaron en materia de clases, de la academia, de lo académico. Entonces eso marcó mi carrera también porque mi carrera como pintor es de temas diversos debido a que soy profesor y eso es una cosa que me ofrece, es una fuente de orgullo enorme porque a la fecha muchos jóvenes, amigos, estimados por su talento y carisma personal, son grandes artistas. Y compartimos ahora el escenario profesional con gran entusiasmo y con gran amor creativo. Entonces, eso yo siento que es algo que aún no trasciende su propio trabajo a través de los demás. Aguántame un ratito, señores, vamos a hacer una pausa publicitaria. Estoy conversando con Carlos Párraga, pintor, arquitecto, maestro. Aguántame un ratito porque vamos a hablar acerca de esas experiencias que ha tenido en corte internacional. Aguántame un ratito. Pausa. Esto es 8.com, rompiendo esquemas. Volvemos.